Por eso llega el informe especial de Nada que Perder. Seguimos con el programa y como lo anunciábamos, se viene un gran informe. ¿Con qué venís hoy? Bueno, titulé este informe Cerebro Parental y Crianza Segura, la urgencia de un hogar para cada niño, y llama la atención quizás este término cerebro parental. Lo dejo allí como pinchadito para retomarlo antes de finalizar el informe. Es un término técnico, es un término científico, y a mí realmente es una de las cosas que más me sorprendió al hacer este informe. Es un descubrimiento para mí, capaz que alguien de la audiencia ya conocía esto del cerebro parental, yo no lo conocía, así que bueno, quise ponerlo en el título porque realmente tiene muchísima importancia. Bueno, comencemos por contarles que las autoridades del Pereira Rosell, las autoridades pertenecientes a ACE, a la Administración de Servicios de Salud del Estado, junto con el INAU, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, crearon una mesa de trabajo integrada, por representantes de ambas instituciones, con el objetivo de darle un seguimiento semanal a los casos de pacientes que después de recibir el alta siguen viviendo allí en el Pereira Rosell. Todos estos niños que, como hemos mencionado en diferentes oportunidades, ya no están enfermos, están allí, ingresaron allí por haber sido víctimas de violencia, muchos de ellos, violencias intrafamiliar, víctimas de abuso, violencia en los barrios, o algunos niños que nacieron en el Pereira y sus mamás se fueron y ellos quedaron allí en el hospital. Bueno, estos niños obviamente no tendrían que estar allí. Ahora comienza el invierno y todos sabemos que las infecciones respiratorias en los niños son muy comunes, son muy contagiosas, o sea que el hospital obviamente no es un lugar para vivir, y bueno, de eso se están haciendo cargo las autoridades con esta mesa de trabajo. La idea de este grupo que se formó es analizar las causas más frecuentes de estas situaciones para buscar soluciones, para resolver la situación individual de cada paciente, porque aparte es eso, ¿no? Cada niño es un mundo, si bien hay algunas situaciones que se repiten, son muy variadas las situaciones que llevan a estos gurises a estar viviendo ahí, ¿no? ¿Cuántos son? Bueno, más o menos son entre el 20 y el 40% de los gurises que están hospitalizados en el Pereira. Es muchísimo. Entre 20 y 40 porque obviamente esto va cambiando día a día. Porque llegan allí las resoluciones de un juez, y y ahí es cuando los gurises pueden abandonar el hospital. Dialogué nuevamente con Joaquín Mauesín, no sé si se acuerdan, con él fue que descubrimos esta problemática. Un día lo llamamos para hablar sobre los chiquilines que ingresaban baleados al Pereira Rosell, sobre este crecimiento de los chiquilines que ingresaban al hospital, y nos encontramos con esto que él mencionaba, que tiene que ver con los tiempos de espera de los gurises, los tiempos de espera que se hacen allí en el hospital. La situación actual ha cambiado un poco. Desde hace 3 semanas tenemos trabajando un dispositivo conjunto con un equipo de INAU y el equipo también de trabajo social y de la unidad de enlace del hospital, identificando cada caso, porque cada caso es distinto y es muy heterogéneo, y eso ha agilizado un poco los procesos, sobre todo en lo que se refiere a la respuesta del INAU. Hemos tenido la mejor de las respuestas por parte de las autoridades de INAU y los equipos que han puesto a disposición para trabajar, y creo que este equipo de trabajo tiene el objetivo de reunirse con una frecuencia que inicialmente es semanal, además de que el contacto es permanente, que ha logrado disminuir algunos tiempos de espera, que nos queda un trabajo fuerte para hacer con el Poder Judicial, para disminuir los tiempos de espera del Poder Judicial, que también estamos trabajando en eso, y que hay en el horizonte la formación de un dispositivo puente que va a incluir probablemente un centro donde los niños pasen el tiempo niños o niñas pasen el tiempo que tengan que pasar de una mejor forma en la institución o institucionalizados, pero siempre en una lógica de desinstitucionalizar y de poder trabajar en el revínculo con la familia, de ser posible, o en la familia de acogida, también en una adaptación lo más pronto posible. Y ese dispositivo va a incluir un centro y probablemente incluya otras medidas de reeducación y restablecimiento del vínculo. Va a ser diseñada para cada caso de forma particular, porque si bien te hablo de 20 o de 30 o de 40 niños o niñas, cada caso es muy diferente. Algunos pueden requerir una intervención breve y precoz, corta, y otros pueden requerir una intervención más a largo plazo. Estamos definiendo las estrategias y trabajando día a día en este problema.
Bueno, la importancia de asumir que existe un problema, ¿no? Porque claro, con esto de que no se podía hablar del incremento, en aquel momento recuerden que salió quien estaba a cargo del Pereira, Álvaro Galeana, a decir y hablar sobre este incremento de niños baleados que ingresaban al Pereira, y bueno, allí se armó todo un revuelo donde las autoridades, sobre todo del Ministerio del Interior, se enojaron muchísimo y dijeron que bueno, que esto no era así, pero claro, si no se reconoce que el problema existe, es muy difícil, obviamente, buscar una solución. Entonces, se valora un montón esto, ¿no? De que se ponga sobre la mesa, que se diga, bueno, estamos frente a un problema y algo hay que hacer. Por eso es que se crea esta mesa de trabajo. Recién Mauguecín mencionaba allí como un lugar intermedio donde los gurises puedan estar mientras se encuentra una solución. Y bueno, le pregunté justamente, ¿no?, sobre cuáles son los objetivos de esta mesa de trabajo, los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Los objetivos a corto plazo son poder hacer que durante este tiempo de espera, tanto de la resolución judicial o en algunos casos del hogar que le corresponda ir, en la modalidad que le corresponda al INAU, sean con características más adaptadas para los niños, con características de una vivienda, que puedan concurrir a la escuela, que tengan sus espacios recreativos, que tenga una lógica también de privacidad, de intimidad, que pueda mantener el vínculo en los casos en los que el vínculo familiar esté presente. Eso es a corto plazo, trabajar en ese dispositivo que puede ser un centro o un centro ampliado con variaciones. A mediano plazo, sin duda tenemos que trabajar en los procesos que hacen que esto sea tan lento, y ese trabajo, además de interinstitucional, es un trabajo que hay que hacer con el Poder Judicial, que hay que revisar los procesos. Y a largo plazo creo que por último excede al hospital, pero el hospital siempre va a estar a disposición para trabajar y tiene que ver con una lógica de prevención y de todo lo que sucede antes de que el niño o niña llegue a esta situación de extrema vulnerabilidad. Creo que eso es una lógica país en la que me consta que se está trabajando día a día, que desvela a las autoridades y en la que nos sentimos parte y estamos dispuestos a dar el máximo que se pueda desde el hospital. Se ha conformado un grupo de trabajo importante, interdisciplinario e interinstitucional. Tenemos confianza en que vamos a tener resultados, algunos ya los estamos viendo, y de poder comunicar más a corto plazo. Bueno, la importancia del trabajo interinstitucional, ¿no? De trabajar todos juntos, mancomunadamente, por el bien, en este caso, de los gurises, que aparte es un derecho por ley que tienen los chiquilines, el tener un lugar donde vivir. Muchos de estos gurises están a la espera de una resolución judicial. Allí es donde se hace, bueno, el gran cuello de botella, ¿no? Muchas veces se ordena hacer un peritaje para las familias, por ejemplo, un peritaje psiquiátrico para ver, quién está en condiciones para hacerse cargo de estos gurises, y esto lleva tiempo, porque bueno, se generan algunos inconvenientes con la pericia. Una vez que el juez se expide, hay dos caminos: o vuelven con sus familias, con algún referente, puede ser madre, padre, una abuela, alguna tía, algún otro referente, o pasan para el INAU. Y cuando el juez opta por el INAU, bueno, ahí también hablábamos en el informe anterior sobre la cantidad de cupos que tiene el INAU y cómo se está en cuanto a cupos. Bueno, por eso fue que me comuniqué con Mauricio Fuentes, con el vicepresidente del instituto, y él nos decía que una vez que se sabe que los chiquilines pasan al INAU, en realidad hoy por hoy, si bien hay problema con los cupos, ese no es el gran problema. Lo que hoy por hoy está ocurriendo es que no hay antecedentes de un trabajo que permita abordar tempranamente el egreso de estas niñas, niños y adolescentes cuando tienen las condiciones de la alta médica. Un poco el planteo que nosotros venimos trabajando en conjunto con el Pereira Rosell tiene que ver con la posibilidad de que apenas se detectan que las situaciones de estos gurises, estas gurisas que están internados y que se percibe que no necesariamente tienen las condiciones para volver a vivir en su contexto de familia de origen, que ya desde ese momento un equipo del INAU pueda trabajar articuladamente con los equipos sociales del Hospital Pereira Rosell para generar alternativas de cuidado que no impliquen justamente una institucionalización en lo que puede ser, por ejemplo, un centro de 24 horas del INAU. Es decir, cómo generar mecanismos o alternativas anticipadas y que nos permitan que se gane tiempo en los procesos de intervención para evitar procesos de institucionalización. Ese es un poco el objetivo de parte del trabajo que venimos haciendo. Y en otros casos, pensar en qué alternativas
alternativas podemos generar que sean intermedias, es decir, que sean centros quizás más en una línea de breve estadía, que no tengan un formato de centro de protección de 24 horas, sino que tengan un modelo que permita que el tiempo en el que se espera una resolución judicial no necesariamente tengan que estar en el contexto hospitalario, que es lo que se pretende evitar justamente con este tipo de medidas que venimos trabajando. Bueno, justo en el medio de este informe, cuando me estaba comunicando con la encargada del INAU, con Claudia Romero, es que surge todo el problema del hogar, el hogar del bebé. Recordemos que el hogar del bebé, esta ONG que trabaja en convenio con el INAU, tiene 2 residencias en las que viven niños de 0 a 7 años allí en el Prado. Fue intervenida por el INAU después de varias denuncias de maltrato. Estos niños del hogar tienen que ser trasladados a otros hogares, mientras las autoridades buscan otra ONG que pueda estar al frente justamente de estos chiquilines, de estos hogares. Y pensando justamente en este nuevo problema que se enfrenta el INAU, le consulté a fuentes si esto puede llegar justamente a entorpecer el trabajo que tienen con los gurises del Pereira, porque esto también va a requerir ciertos cupos de alguna manera, o por lo menos así lo entendía yo. Esto me decía Fuentes. No, la rescisión del contrato con la organización que actualmente gestiona el hogar del bebé no complejiza la situación, porque en realidad las alternativas que venimos manejando para asumir la gestión de ambas casas del proyecto del hogar del bebé, mantendrían los cupos que actualmente vienen gestionándose. Entonces no habría una disminución de los cupos de manera inmediata, ni tampoco a mediano y largo plazo a partir de la rescisión de este contrato, sino que los cupos se mantienen y en ese sentido, más allá de este movimiento que se está generando con esta organización, la situación del Hospital Pereira Rosell no estaría vinculada o atada una cosa con la otra. Bueno, decía que los chiquilines que están viviendo allí en el Pereira están por diversos motivos y algunos de ellos son bebés recién nacidos. Cuando nosotros hicimos el informe hace un par de semanas, un poquito más de un mes, hablábamos de diferentes situaciones que se estaban viviendo allí en el Pereira. Yo estuve recorriendo las instalaciones del lugar y me encontré con un bebito recién nacido que hacía 2 meses que estaba viviendo allí, Luca, y la importancia de darle visibilidad a estos temas, porque al otro día nos llega un mensaje y nos cuentan que el juez se había expedido y que el niño ya estaba en un hogar. Entonces me puse a indagar un poquito más sobre la importancia de que los chiquitos cuando recién nacen tengan allí una figura que los contenga, una figura que les dé seguridad en un momento tan complejo, ¿no?, como es el nacimiento de una persona. Y hace una semana justamente se llevó a cabo en la Academia Nacional de Medicina una exposición a cargo de expertos en pediatría, neonatología y ciencias sociales sobre recién nacidos y niños que quedan en el hospital justamente por orden judicial luego del alta médica. Bueno, la instancia estuvo encabezada por José Luis Díaz Rosselló. Él es pediatra, ex profesor titular de neonatología de la Facultad de Medicina de la UDELAR e integrante justamente de la Academia Nacional de Medicina. Díaz Rosselló señala que en esta locución que tuve la oportunidad de escuchar, señala que desde el 2021 creció la cantidad de niños con riesgo de abandono en el Pereira. Expertos en el tema coinciden que hay cada vez más bebés que ya obtuvieron el alta médica, pero que están a la espera de una resolución judicial para saber a dónde van a ir. Los padres de estos chiquitos manifiestan incapacidad intelectual o psiquiátrica o debilidad social que le impide asumir la responsabilidad como padres. Y el especialista también menciona que las nuevas autoridades del hospital han reconocido junto a las nuevas autoridades del INAU la gravedad del tema y han actuado de inmediato en consecuencia. Él dice, la decisión queda en manos de los jueces, pues de ellos depende el cumplimiento de la ley. La sociedad toda espera que todos los niños sean protegidos para ser criados en las mejores condiciones, que sin duda es en familia y no en un hospital invisiblemente transformado en orfanato.
El especialista en esta alocución señala que no hay mayor avance en derechos humanos que llegar al mundo deseados, obviamente, transcurrir las primeras semanas y meses sin adversidades en la crianza, y pone el foco en la relación del lactante con su madre durante los primeros días y meses de vida y la importancia que esto tiene para ese bebé, ¿no? Esto es algo que todos sabemos, es algo que es bastante lógico, pero él también señala que estos primeros días son importantísimos para los adultos, o sea que se genera un vínculo afectivo con el recién nacido. Me comuniqué con Díaz Rosselló y le consulté, ¿no?, sobre esto, sobre la importancia de la pronta adopción de los recién nacidos. En el caso del recién nacido, el tema es más importante, no es el nombre que le den, no es el trámite judicial, sino que es que el bebé tenga el derecho, como sujeto de derecho, a vivir en el ámbito que le genere mayores beneficios. La ley bien dice que es todo para el bien superior del niño. En ese sentido, uno de los bienes superiores que el niño tiene protegidos es que se le respeten todos los lazos afectivos previos, que son aquellos que tuvo un niño a los 4 años, porque lo criaron hasta ese momento y quedó sin padres y alguien lo va a criar, o se lo sacaron a los padres por violencia y alguien lo va a criar, y la ley pide que esos vínculos afectivos sean preservados. En el caso del recién nacido, no hay ningún vínculo afectivo previo, y como dicen, la familia de origen muchas veces ni sabe que la madre estaba embarazada, ni nunca tuvieron una preocupación por ese niño, ni estuvieron en el hospital a buscar al niño si la madre no lo podía criar. Por lo tanto, ese niño no tiene vínculos afectivos previos a preservar, como dice la ley. Por lo tanto, el primero que lo críe y desarrolle vínculos afectivos es ese referente, esa familia, la que hay que preservar luego. Por lo tanto, cuanto antes se lo demos a una familia, le garantizamos que tenga vínculos afectivos previos para que posteriormente le sean respetados y siga con la misma familia. Esto es muy claro. Cualquier niño que se demore en entregar a una familia pierde oportunidades de tener adultos disponibles para que lo críen y lo críen para toda la vida. Bueno, mucho se ha hablado de esto, ¿no? A la hora de decidir adoptar, está todo el tema esto de que se prioriza hoy por hoy la familia de origen, ¿no? El tema y la sombra que significa para muchos padres adoptantes el temor de que ese niño pueda volver con su familia de origen. Y acá se cae entonces una gran teoría o un gran discurso que habla de que los niños están mucho mejor con su familia de origen, ¿no? Este vínculo no se creó todavía cuando el niño es recién nacido. Si bien cuando él menciona un niño de 4 años, sí, obviamente, ese niño ya tiene un vínculo con su familia de origen, pero cuando el bebé es recién nacido no, porque justamente el vínculo fuerte se genera en esos primeros meses de vida para este niño. Entonces, él habla de la importancia de la pronta adopción, de que esto no se puede ir en papeles, de que esto no puede estar demorado por una burocracia legal. Esto se tiene que agilizar de alguna manera, porque los gurises lo precisan, porque los niños lo precisan, pero me quiero centrar también en esto que mencionaba al principio, el cerebro parental, porque claro, uno piensa en esto, en la importancia que tiene para el recién nacido y nunca piensa en la importancia que tiene para los padres estos primeros días de vida de un bebé. Y es fundamental, y presten atención al audio que vamos a escuchar con las apreciaciones del especialista, basado en estudio científico, no es algo que sea solamente una teoría, sino que está estudiado. Y escuchemos de qué se trata justamente esto de el cerebro parental. Me importa mucho destacar por qué es que el niño tiene que ser criado desde el primer momento por los que lo van a criar siempre. Y es porque el niño tiene una capacidad superior de atraer a los adultos, seducirlos, al punto que los adultos, cuando tienen un recién nacido, cualquiera lo puede saber en la casa de uno con los recién nacidos, los adultos generan una obsesión con ese niño, les cambia el cerebro. En poco tiempo la madre y el padre tienen tal dependencia de ese niño que su cerebro, estudiado en el siglo XXI por neuroimagenología funcional, que permite ver las áreas del cerebro que se activan, ese niño provoca en el cerebro de sus padres
cosas que no provoca ningún otro niño de la misma edad que no haya sido criado por ellos. Por lo tanto, el cerebro parental, que es un descubrimiento del siglo XXI, es la biología, los cambios de la biología de los padres, que son los que determinan que esos padres sigan siempre pendientes, siempre tendientes al mínimo reclamo del niño, y que eso les provoca una enorme recompensa, porque se sienten bien. Y ese sentirse bien de tener un niño AUPA propio, ese sentirse bien hace que uno tenga conocimiento hoy que se debe a la liberación en el cerebro de sustancias que dan placer. Y ese cerebro parental es para solo ese niño. Por eso es importante preservar de que rápidamente, en el momento de nacer, si el niño no tiene que lo críe, se lo tienen que dar a una familia, muy probablemente con sensatez del registro único de adoptantes, que son aquellos que están esperando poder tener contacto con un bebé y adoptarlo, tenerlo como hijo para toda la vida. Bueno, para mí fue realmente un descubrimiento esto, no tenía ni idea que existía un estudio de estas características. Y bueno, así como sucedió con el informe anterior, que al otro día nos llega la noticia de que Luca ya estaba en un hogar, estaría bueno que las autoridades escuchen quizás un poquito más lo que dice la ciencia y traten de agilizar y que bueno, que un bebé un recién nacido pueda estar con su familia adoptante lo antes posible, obviamente con todas las precauciones que hay que tomar. El propio Díaz Rosselló lo dice allí, ¿no? Hay una asociación de familias adoptantes donde tiene que haber un seguimiento de parte del INAU y obviamente eso no se puede flexibilizar. Hay una capacitación para padres, eso tiene que existir obviamente, pero bueno, tratar de hacer los tiempos burocráticos lo más flexibles posibles, ¿no? Muchísimas gracias, gracias Ale, a por ustedes. este informe.